Se ha hablado mucho de la nota del diario La Carta, pero ¿por qué exactamente fue señalada como noticia falsa o fake news? El medio digital que se llama La Carta publicó una información muy dudosa. Afirmó que existe una decisión de pedir un aumento al nuevo impuesto del valor agregado, el IVA, del 13% al 16%. Diario La Carta es propiedad de Francisco Prendas. Él es periodista y presidente del partido Nueva República. Varios medios informaron de que ese artículo carece de fundamento. La nota también generó un debate en la Asamblea Legislativa. Fake news con las noticias falsas. Las noticias falsas, noticias o contenidos falsos. Y las noticias falsas. De las noticias falsas, las noticias falsas o fake news. De información falsa a las noticias falsas. Las famosas fake news. Noticias falsas, noticias falsas. Noticias falsas. Sí son fake news. Una fake news. Ahí se habló para arriba y para abajo sobre las noticias falsas o fake news. Eso sí, ninguna diputada o diputado nos explicó por qué ese medio del líder de Nueva República publicó información que es fake news. Hay muchas banderas rojas que nos salen al leer la noticia original. También nos salen un montón de alertas cuando exploramos el medio. La mayoría de esos signos de advertencia están en nuestra guía para identificar mentiras en internet que publicamos el año pasado. Veamos. Primero, algo básico. Diario La Carta no nos dice en ningún lado quién escribe sus artículos. Tampoco nos dice a quién pertenece el medio. Varios periodistas descubrieron que el presidente de Nueva República tenía un vínculo con el medio al revisar los datos del dominio web de La Carta. Esa información no estaba al alcance de todos los usuarios. Francisco Prendas no admitió ser el dueño de La Carta hasta que la prensa reveló su vínculo con el sitio. Recientemente este año me di a la tarea, dije ya es el tiempo y Dios puso paz en mi corazón para hacer realidad ese medio de comunicación que se llama www.diariolacarta.com y usted puede ingresar, ahí está al aire. Hasta hoy sus artículos siguen siendo firmados con la palabra redacción, o lo que es lo mismo, no están firmados. En medio de todo este escándalo, Prendas también admitió ser el redactor de las notas de La Carta, según reportó Noticias Repretel. Segundo, el título y el texto de la nota están divorciados. El titular nos promete información que no está en el resto del artículo. El presidente de Nueva República tituló así: pedirán aumento del IVA de 13% a 16%. El título omite quién pedirá ese aumento. Eso sí, nos da la certeza de que la acción sucederá. Pedirán aumento. En el tercer párrafo del texto, Prendas dice que esa petición corresponde al gobierno. Afirma que el aumento del IVA sería una de las medidas de Hacienda para sanear las finanzas públicas. Recordemos, el título promete que hay certeza en esa medida fiscal, pero el texto nos la cambia por un sería, o sea, es una especulación. Tras los cuestionamientos, Prendas afirmó que la nota del diario La Carta es sobre las posibilidades que están sobre la mesa. La certeza del titular se esfumó en las justificaciones posteriores. Tercero, la nota no nos indica una sola fuente que sostenga su titular. Diario La Carta nos dice que el gobierno se reunió a finales de julio con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Nos dice también que el acuerdo de subir el IVA sale de allí. ¿Qué no nos dice? No nos dice quién sostiene esa afirmación. Posterior a la publicación, Francisco Prendas afirmó en su programa de radio que la veracidad de su artículo proviene de conexiones y amistades. Qué pena que los que consideran que es una fake news no tengan las conexiones, la amistad, el conecte, la facilidad de poder hablar con muchas de estas personalidades internacionales como la hemos tenido antes, durante la campaña y hasta el día de hoy, y que son ellos mismos y mucha gente de gobierno también, que muchas veces no cree en lo que está haciendo el gobierno a nivel macroeconómico, los que nos dicen esto está pasando. El fundador de Nueva República, Fabricio Alvarado, también defendió la publicación de La Carta.
al aducir que muchas veces los medios de comunicación usan fuentes confidenciales. De nuevo, esto es algo básico. La atribución de fuentes en una nota periodística nos marca la ruta de verificación. Es la manera en que podemos revisar y confrontar la información que nos dan los medios de comunicación. Las atribuciones son las señales para que usted sepa que el periodista no está sacándose la información, vaya usted a saber de dónde. El artículo de la carta nos deja sin ese mapa de verificación. No nos dice si aquella información proviene de registros oficiales, de un informe, si se la dijo un representante del gobierno o si se lo mandó un primo por WhatsApp. Prendas defiende que sus fuentes confidenciales son ciertas. Eso nos lo dijo después públicamente. Pero atengámonos a su texto. La noticia en cuestión ni siquiera advierte que la base del artículo es una fuente anónima. Es que la noticia habla como si el redactor hubiera estado sentado en esa supuesta mesa con el gobierno, el FMI y el Banco Mundial. Es cierto que la consignación de fuentes en condición de anonimato es una práctica en el periodismo, pero siempre hay un pero. El recurso debe ser excepcional. Además, esas fuentes suelen complementarse con otra información lateral que sí es comprobable y que le da credibilidad a la información anónima. Eso no está en la nota de la carta. Su supuesta revelación se sostiene en una fuente oculta, única y solitaria. Cuarto, la nota carece de balance. El 31 de julio, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, descartó ante la Asamblea Legislativa que el gobierno evalúe un aumento del IVA que comenzó a regir ese mismo mes. El día de ayer algún medio me hizo la pregunta y la primera, digamos, que se sorprendió fui yo, porque no es un tema ni que se esté considerando ni del cual se haya hablado. Es una información total y absolutamente falsa. Lo que nos lleva a otra bandera roja. La nota hecha por el líder de Nueva República carece de contraste. Prendas no llamó a Hacienda o a Casa Presidencial para contrastar la información que supuestamente le habían pasado. Pero por supuesto que no he recibido ninguna consulta de parte ni de dicho medio diario que usted llama, ni de dicha persona. La ministra de Comunicación, Nancy Marín, también desmintió que haya un acuerdo de Casa Presidencial para aumentar el IVA de 13% a 16%. No, nunca hubo intención, no hay intención de gobierno de hacer esto, no hay ningún proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, no hay ningún tipo de iniciativa, nada, no hay nada. Francisco Prendas, que se presenta como periodista y que es dueño de un medio de comunicación, omitió un principio básico de la práctica periodística: contactar a las partes involucradas y pedir sus declaraciones. Valga aclarar que nosotros sí contactamos al presidente de Nueva República para este chequeo. Nos quedamos esperando sus respuestas, eso sí. Un medio que se tome con seriedad su labor informativa busca ser transparente sobre a qué se dedica y quiénes son sus periodistas. El periodista de Repretel, Óscar Ulloa, le cuestionó a Francisco Prendas cómo esperaba que el público tomara como cierta la acusación que hacía en su nota de la carta. ¿Cómo quieren que la gente, ustedes decirle, vean, esto sí es cierto? Bueno, porque nosotros tenemos, y es un tema de confianza, si no quieren confiar en nosotros, debemos saber qué hace el gobierno con el tiempo. Si después el día de mañana salen con el 16, van a tener que decir de la carta siempre dijo la verdad desde el principio. ¿Y si no? Y si no, pues entonces simplemente apechugamos como tiene que ser la confianza del pueblo. Divulgaron una noticia falsa. Contrario a lo dicho por don Francisco Prendas, reportar hechos no es lo mismo que pronosticar quinielas. Su noticia es anónima, especulativa, no cita fuentes y no está contrastada. Todavía nos extraña por qué estamos hablando de fake news.